como ha dicho María Cecilia, de mucho secretismo, un secretismo casi soviético, ¿no? Donde Pedro Castillo está escondido debajo de su sombrero, tratando de no mostrarse ante la prensa. Evidentemente, esto ha generado un impacto en los mercados que se ha visto con un dólar que ha alcanzado precios históricos y con una, diría yo, generalizada zozobra sobre lo que pueda pasar con el gabinete, ¿no? Este gabinete ni siquiera se ha presentado para el voto de confianza que le corresponde ante el Congreso. Ya ha tenido una baja, ¿no es cierto? La baja de este guerrillero octogenario, el señor Béjar, que por declaraciones francamente desafortunadas tuvo que dejar el ministerio a pedido del primer ministro Bellido, que dicho sea de paso tiene una denuncia por apología al terrorismo, ¿no es cierto? Y que aparece como uno de los implicados en el caso de los dinámicos del centro. Para empezar con la cantidad de particularidades que uno puede encontrar en este gabinete, ¿no? El ministro de Defensa fue cesado de la policía por negar que conoció a una persona con orden de captura. El ministro del Interior juró al puesto sin renunciar a su cargo de fiscal. El ministro de Transporte tiene multas graves por cómo maneja en una minivan y tiene denuncias por agresión. En fin, hay una cantidad de antecedentes en los ministros que generan, además del currículum que tienen, que no parece pues propio de estadistas, una gran preocupación en lo que va a ser la gestión de este gobierno. Este gobierno que además se ha puesto como meta unas cosas sumamente ambiciosas, ¿no es cierto? Este gobierno quiere, por ejemplo, que haya ingreso libre a las universidades. Este gobierno quiere unificar el sistema de salud, quiere proponer una asamblea constituyente. Digamos, si estos son los cuadros con los que pretende implementar esa agenda tan ambiciosa, pues hay motivos naturales para estar preocupado, ¿no? Está siendo sumamente bondadoso con la calificación de la discusión como una discusión ideológica. Yo no creo que en el Perú hayan discusiones ideológicas. Para poder discutir ideologías hay que leerlas y hay que entenderlas, ¿no es cierto? Las ideologías no son otra cosa que una visión de cómo deben funcionar las cosas, una visión de cómo debe funcionar la sociedad en su conjunto, de cuál debe ser el rol del Estado. Una ideología es algo muy ambicioso de producir y es no menos ambicioso de entender. Yo no creo que en el Perú hayan discusiones ideológicas. Yo creo que nadie se toma el tiempo en este país de leer la ideología liberal como de leer la ideología marxista tampoco, porque de hecho son muy complejas de leer y de entender. Lo que creo es que hay narrativas y que las narrativas tienen que ver con factores que están incorporados en esas ideologías que citan, pero que no son parte de la discusión, ¿no es cierto? Entonces, hoy hay una narrativa de ricos y pobres, hoy hay una narrativa de rural versus urbano, hoy hay una narrativa de empresa versus emprendedor. Esas son las narrativas que uno encuentra. Hoy hay una narrativa entre la universidad privada y la universidad pública. Hoy hay una narrativa entre las diferencias que pueden presentarse entre las personas en el país. Y esa narrativa es la que ha llevado que un grupo de personas que tienen ideas que podríamos llamar trasnochadas, que podríamos llamar cavernarias, que podemos demostrar que han fracasado en todo tiempo, en todo lugar en donde han sido implementadas, a tratar de emprender un nuevo paso más en este camino que sabemos conduce inexorablemente al fracaso, que es el socialismo. Pero de ahí a decir que en el Perú hay una batalla ideológica, creo que hay un salto exponencial que dar, ¿no? Yo no he encontrado en ningún representante político actual algo que se asemeje a una discusión ideológica más que un marxismo rudimentario
calcado de algún libro de Lenin, del ideario de Perú Libre. No he encontrado en ningún otro plan de gobierno algo que pueda ser considerado como ideología, sea que esta sea liberal, conservadora, social cristiana. En el Perú hace mucho se produce ideología. Y creo que el punto que dijo María Cecilia es un punto muy importante, porque David Friedman decía que lo peor que puede hacer una sociedad es darle el encargo a un ente tan ineficiente como el Estado de educar a nuestros niños. Y yo creo que ese es el principal problema que estamos enfrentando. El que la educación esté en manos del Estado, el que tengamos al Estado controlando qué se le puede enseñar y qué no se le puede enseñar a nuestros niños, genera un gran problema social que estamos viviendo ahora. Y es que tenemos una educación de pésima calidad y un botín para quien tome el poder, que va a tratar que una vez que llegue al poder, va a tratar una vez que logre ascender al poder, utilizar la metodología de Gramsci para ideologizar. El Estado no debería tener esa posibilidad de determinar qué se le enseña a nuestros niños. El mercado ofrecerá y los padres tendrán la decisión de ver a qué colegio, sobre la base de qué currícula, meten a sus hijos. Ellos están en mejor posibilidad que el Estado de saber qué es lo mejor para esos niños. Un esquema como el de vouchers que en su momento propuso Milton Friedman para generar la competencia entre las escuelas de educación primaria sería óptimo. Pero hoy vemos los frutos de tratar a la educación como un botín político que puede ser utilizado como una herramienta de ideologización, sea para el fin que sea. Y eso es lo que estamos, en mi concepto, viviendo. Un pueblo tan mal educado, tan mal informado, que vota sin tener conciencia de que el voto que está ejerciendo implica una pérdida absoluta de su individualidad, de su libertad. Y en el camino arrastra a quienes no quieren perderla.